Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a comenzar con este objetivo a desarrollar en la clase de hoy. Bueno, resolver ejercicios de traducción del lenguaje común al algebraico. Recordemos que en la clase pasada resolvimos ejemplos en los que íbamos a traducir del lenguaje común al algebraico, incluso muchos de ellos no solamente expresiones algebraicas, también ecuaciones. O sea, pudimos traducir del lenguaje común al algebraico ecuaciones, pero además del lenguaje algebraico al lenguaje común. Bueno, vamos a recordar el contenido de la clase anterior a través de este ejemplo. La tercera parte de un número más su triplo. ¿Cómo traducir al lenguaje algebraico? Veamos cómo nos va a quedar. O sea, la tercera parte de un número más su triplo. Estamos hablando de un número que no conocemos, le vamos a asignar una variable y de esta forma queda la traducción. Bien, la tercera parte estamos dividiendo, ¿ya? Y cuando decimos el triplo estamos multiplicando. Ahora, también nos pudo quedar de esta otra forma. Bien, la tercera parte de un número, es lo mismo que decir un tercio, ¿ya? Ok, continuamos. Vamos a ver ahora este ejemplo, pero para traducir del lenguaje algebraico al lenguaje común. Fíjense que se trata de, en esta expresión se tratan de dos variables, ¿ya? Dos variables, estas variables son n, ¿ya? N más 1. Ahora, uno de los ejemplos que trabajamos en la clase pasada nos va a recordar este precisamente. Bueno, si tenemos dos variables que son las mismas, aquí pudiéramos separarlo y decir n aumentado a n más 1 y pudiéramos traducirlo de la siguiente forma. Vamos a ver cómo nos va a quedar. La suma de dos números consecutivos. Bien, puede quedar así. Bien. ¿Por qué? Porque recuerden que dos números consecutivos siempre se van a diferenciar en uno. O sea, como yo obtengo el número consecutivo de un número determinado, bueno, sumándole 1. ¿Ya? El consecutivo del 5 es 6. ¿Por qué? Porque 5 más 1 es 6. ¿Ya? Entonces, de esta forma nos va a quedar la suma de dos números consecutivos. Bien, vamos a continuar. Les propongo resolver los ejercicios número 1 y el ejercicio 3 y 4, ¿ya? El 2 de la página 43. Bueno, solamente el inciso A y B les pido del ejercicio número 1 del cuaderno de trabajo. Bien, o cuadernillo. Bueno, el ejercicio, vamos a verlo. Primeramente vamos a nuestro libro, a nuestro cuaderno. Fíjense que aquí tenemos x más 3 y x dividido en p. Bueno, ¿cómo traducir del lenguaje común al algebraico? Vamos allá. Vamos a ver cómo nos queda el primero. Estoy seguro que ustedes, un ejercicio muy sencillo para comenzar. Vamos a ver cómo nos puede quedar. Un número aumentado en 3 unidades. Pero también podemos decir la edad de Francesca aumentada en 3 años. Otra forma de traducir al lenguaje común. O sea, aquí hay una posible gran variedad de respuestas por parte de ustedes, ¿ya? Hacia la situación que se les ocurra. Vamos a continuar. Vamos con el inciso B ahora. Bien. Vamos a arreglar aquí que se trata del inciso B. Ya, veamos nuestra presentación. Una cuerda es dividida en 4 partes con determinada longitud. Fíjense, 4 dividido en P. Este puede ser un ejemplo concreto. O sea, una cuerda es dividida en 4 partes de determinada longitud. ¿Por qué decimos que la variable P, ¿ya?, es un número que no conocemos, un valor, es una incógnita para nosotros? Por eso se llama variable, ¿ya?, que se ha dividido en 4 partes porque está la operación de dividir, ¿bien?, pero no se conoce cuál es la longitud de esas cuerdas, de esos fragmentos, ¿bien? Ahora, vamos con
les traigo este ejemplo para que se vea la diferencia, porque hemos visto casos en los que me colocan una variable dividida por un número. Veamos cómo nos queda en este caso. Sería lo inverso. ¿Cómo lo vamos a decir? Una cuerda con determinada longitud se divide en 4 partes iguales. Bien, fíjense que aquí sería invertir la idea, ¿cierto? Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Perdón, el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 del cuaderno, vamos a leerlo primeramente. Vamos a leerlo. Vamos a ver en qué consiste. Es el ejercicio. Responde. ¿Cuál es la expresión que representa el perímetro de la figura? Fíjense. En el inciso A me está pidiendo cuál es la expresión que representa el perímetro de la figura. Bueno, nos están hablando de perímetro. ¿Ya? Vamos a analizar este primer inciso. ¿Ya? Fíjense, debemos recordar el concepto de perímetro, ¿ya? O contorno de una figura. ¿Cómo yo determino el perímetro de cualquier polígono? Recordemos que ¿qué hacemos? Sumar sus lados. Y teniendo en cuenta las propiedades de la figura que se trate, entonces así será la fórmula para calcular su perímetro. Bien, ya hemos leído el inciso A, vamos ahora a leer el inciso B, para luego ir a nuestro desarrollo. ¿Ya? Fíjense, dice el inciso B: ¿cuál es la expresión que representa el área de la figura? Fíjense, ¿de qué figura se trata? Fíjense que acá se trata de una figura de 4 lados, un cuadrilátero. Estamos representando aquí un trapecio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos representando un trapecio. O sea, aquí se sobreentiende que a pesar de que no están las medidas, las propiedades como tal de la figura, no todas, pero vamos a sobreentender que se trata de un trapecio, incluso de un trapecio rectángulo. ¿Ya? Bueno. Es un trapecio rectángulo. Recordarles que en este caso se trata del lado Z, fíjense, es perpendicular a las bases. O sea, se trata de un trapecio, por lo tanto, X e Y son paralelos. ¿Ya? Entonces, el lado Z es perpendicular a ambos. Pero si es perpendicular, quiere decir que aquí se han formado ángulos de 90 grados. Eso debemos también recordarlo. ¿Bien? Vale. Puntualizar que en el inciso A es una figura que se trata, bueno, fíjense, hay que contar la cantidad de lados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Por lo tanto, se trata de un hexágono. Vamos ahora a nuestro desarrollo. Bien, ahora vamos al desarrollo de nuestro ejercicio. Fíjense que la fórmula general para determinar el perímetro de una figura es esta, o sea, la suma de todos sus lados, donde A, B, C y D son los lados de la figura que se trate, ¿bien? Y así según la cantidad de lados de la figura que se trate. Ahora, vamos a recordar el área del trapecio, importante, porque estamos trabajando con el área del trapecio. El área del trapecio es la semisuma de las bases por la altura. O dicho de otra forma, las sumas de las bases dividido en 2, dividido con 2 por la altura. Bien. Aquí tenemos la figura. Las dos figuras. Vamos a ver cómo nos va a quedar en el primer caso. Estoy seguro que ustedes fácilmente van a poder dar una respuesta acertada. Solamente hay que, en el inciso A, se trata de sumar los lados. ¿Cómo nos queda? De esta forma. Teniendo en cuenta, fíjense que aquí me están diciendo que este lado C y este lado C, si se han nombrado con la misma variable, es porque son iguales. Eso es importante tenerlo en cuenta en geometría, ¿bien? O sea que cuando se trata de estos dos lados que se le ha asignado la misma variable, quiere decir que este lado es igual a este. Los lados C son iguales, lo mismo ocurre con los lados B.
¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacerlo de una forma abreviada. O sea, la representación del perímetro me puede quedar de una forma abreviada de esta forma. Perímetro es igual a A más 2B más 2C más D. Vean cómo nos queda el ejercicio. Vamos a continuar con el inciso B. Bueno, aquí está de forma bien sencilla. Si nos habla de la semisuma de las bases por la altura, bueno, ¿quiénes son las bases? Miren, las bases son X e Y. Por lo tanto, se trata de la semisuma de las bases. ¿Pero quién es la altura? La altura es Z por Z. Ahí me ha quedado. Utilizando, apoyándome en las fórmulas del perímetro y del área de estas figuras, fácilmente yo puedo representar la fórmula, y de esta forma lo que he hecho es traducir del lenguaje algebraico, ¿bien? O sea, del lenguaje, digamos, común al lenguaje algebraico. He hecho una traducción, una representación algebraica. ¿Bien? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar qué entendemos por factor numérico, factor literal y grado de un término. Bien, vamos a apoyarnos en este ejemplo. Menos 84, m cuadrado, n al cubo, p elevado a la 5. O sea, en nuestro ejemplo vamos a ver cuál es el factor numérico. Bien, el factor numérico es el número que se encuentra multiplicando, ya sea a la variable o a las variables. O sea, en este caso, menos 84. Factor literal, bueno, las variables con sus exponentes, así como están, m cuadrado, n al cubo, p a la 5. Y el grado, bueno, el grado es la suma de los exponentes de las variables, vamos a decir, de las letras. 2 más 3, 5, más 5, 10. Ahí lo tenemos. Ese es el grado del término. ¿Bien? Recuerden que a este le llamamos, o sea, término o monomio. Fíjense, se trata de un término o monomio, recordando la clase anterior. ¿Por qué monomio? Porque se trata de un solo término. El prefijo mono significa uno. Vamos a ver, otro término o monomio. Vamos a ver cuál será aquí entonces el factor numérico, el factor literal y cuál es el grado. Aquí lo tenemos, factor numérico, factor literal, ¿bien? Factor numérico 4, factor literal y el grado 1. O sea, en las propiedades de la potencia, cuando trabajamos, recordemos que el exponente de una variable, cuando no está presente, cuando no se escribe, es 1. Eso es importante recordar y tenerlo bien presente. Fíjense que como el contenido que trabajamos en aritmética nos permite entender y determinar el grado de un término. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 4. O sea, aquí les pido que ustedes pausen el video, ¿ya? Pausen el video, resuelvan ustedes el ejercicio o se guían por su cuadernillo y puedan resolver el ejercicio. Vamos a ver cuáles son las respuestas ahora. ¿Cómo nos va a quedar? Veamos. Factor numérico, en este primer ejemplo, menos 3. Fíjense que aquí es un ejemplo con el factor negativo. Es importante trabajar con este tipo de ejemplos. Bueno, ¿cuál es el factor literal? Las variables, ¿cierto? Con sus exponentes, aquí está. Y el grado, tener en cuenta que cuáles son los exponentes de A y B, 1. Por lo tanto, sería 4 el grado de este término o monomio. Vamos ahora al ejemplo número 2, menos 2 quinto x y cuadrado z. Factor numérico, menos 2 quinto. Factor literal, aquí lo tenemos. Y el grado, sumar los exponentes de las variables, 4 en este caso. Bueno, vamos al tercer ejemplo, de EF sobre 2, dividido en 2. Bueno, el factor numérico, similar al ejemplo anterior, medio. Factor literal de EF, y este es el grado
del término o monomio. Bueno, en el tercer ejemplo, fíjense que tenemos en el cuarto ejemplo menos 3x al cubo o x3. Bueno, menos 3, factor numérico, factor literal x3 y el grado del término o monomio. Bien, hasta aquí nuestra clase. Les pido como estudio independiente que trabajemos en el ejercicio 2, incisos A y B de la página 43 del cuadernillo, ¿ya? Ahora, como conclusiones de nuestra clase, bueno, es importante que en la traducción del lenguaje algebraico al lenguaje común estemos bien claros de los términos el duplo, triplo, el cuádruple de un número, triple o triplo. Cuando estamos hablando de estos términos, hablamos de multiplicar, ¿ya? Cuando decimos la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta, se divide, ¿ya? Cuando decimos aumentado, se trata de la suma. Disminuido o la diferencia de dos números, se trata de la resta. Entonces, de esta forma, fíjense que son términos del lenguaje común que lo vamos a traducir al lenguaje algebraico. Y bueno, en la traducción, dada una expresión algebraica, debemos saber cómo entonces traducir al lenguaje común. Bien, es importante tener esto bien claro. Vamos ahora, en la clase trabajamos además el perímetro y área de figuras. Importante recordar el concepto de perímetro, que se trata de la suma de los lados de una figura, o sea, el contorno, la suma de todos los lados. Y teniendo en cuenta las propiedades de dicha figura, así nos va a quedar la fórmula. Ahora, el área de figuras, bueno, trabajamos con un ejemplo concreto. En el caso del trapecio, el área del trapecio es la semisuma de las bases por la altura, ¿ya? Ahora, en el caso particular que trabajamos en la clase de hoy, al tratarse de un trapecio rectángulo, entonces uno de sus lados va a ser altura, uno de esos dos lados que no son paralelos, ¿ya? Esos dos lados opuestos que no son paralelos, uno de ellos es perpendicular a las bases, por lo tanto se trata de la altura, coincide con la altura. Fue el caso particular de la clase de hoy y vimos cómo, bueno, además determinar el factor numérico, factor literal y grado de un término, ¿ya? Entonces, hasta aquí nuestra clase. Estudien mucho estudio, resuelvan muchos ejercicios relacionados con este contenido para que vean cómo van a salir adelante. Y es muy fácil y sencillo el desarrollo de este contenido una vez que se ejercita. Bien, sin más, nos vemos.